el lugar donde estaba, muy gráfico de lo que ha pasado en esa zona de Chile y también con impacto en Ushuaia, en Tierra del Fuego. Mariana Yalo, se terminó abril, el mes en el que salimos del cepo, sobre todo las personas físicas, hay todavía restricciones para las empresas, y hubo un aumento del tipo de cambio oficial del 8,9% y terminó la brecha cambiaria. Así es, tenemos que dejar de hablar de brecha cambiaria, por lo menos ahora, porque incluso en el último día hábil, que fue el miércoles, el Blue, por ejemplo, y el MEP terminaron por debajo de lo que es el dólar Banco Nación. Era más conveniente dolarizarte si querías hacerlo a través de dólar MEP o incluso a través del mercado negro que comprarlo a través de tu banco porque estaba más caro. ¿Qué sucedió? Como vos bien decís, el dólar oficial, el mayorista, aumentó 8,9%, mientras que los dólares alternativos, estamos hablando de los financieros, tanto el CCL como el MEP, cayeron más de 10%, al igual que el Blue. Esta suba del tipo de cambio oficial para el gobierno estuvo bien porque en algún punto no fue una suba exorbitante como muchos esperaban, muchos economistas, y además cuando se habla de, cuando se hicieron devaluaciones de otro tipo, esto no fue una devaluación, sino que se entró en un nuevo esquema cambiario de flotación, bueno, los saltos del tipo de cambio habían sido mayores, estamos hablando que del 17, 21% en otros episodios recientes. ¿Qué tenemos que esperar para mayo? Bueno, se espera que el campo empiece a liquidar más, y tengo cifras también respecto a lo que liquidó en abril. Se liquidaron más de 2,5 millones de divisas en el mercado. Esto fue un 34% más que lo que había sido en abril del 2024 y también se liquidó más de 30% más que lo que había sido en marzo. ¿Qué se espera para mayo? Que todavía las liquidaciones suban más, teniendo en cuenta que a partir de junio van a volver a subir las retenciones de los principales cultivos y se acaba esta ventana que había abierto el gobierno a principios de año. ¿Qué tenemos que esperar también? Bueno, ahí están las cifras de la liquidación del campo. 34% mensual y 32% interanual. Así es. Y tenemos que explicar que estos dos, los exportadores, estamos hablando de Ciara, que nuclea las empresas aceiteras, y también el Centro de Exportaciones de Cereales, explican casi la mitad de las exportaciones argentinas. Esta importancia tiene este sector y bueno, veremos también porque se vienen también, como contaba Maxi al comienzo, medidas para que circulen los dólares y se empiece a remonetizar la economía. Vamos a tener un mayo en el cual se espera que el tipo de cambio incluso pueda caer aún más si vienen las exportaciones del campo y además si empiezan a circular los dólares en la economía. El ministro Luis Caputo hace un par de días habló de remonetización y empiezan a aparecer noticias o posibles medidas en esa dirección de la remonetización, Maxi. Había a posteriori del anuncio mucho silencio, incluso funcionarios no sabían muy bien qué era lo que iba a sacar de la galera el ministro de Economía. La expectativa puesta, lo decía antes Marian, que se empiecen a mover muchos de esos dólares que habían aparecido en cuentas a partir del blanqueo, que quizás estaban en el colchón o en cajas, que había sido, dicho sea de paso, el gran negocio de los últimos años, las distintas jaulas de cajas para dinero. Son más de 17.000 millones que están allí disponibles. La idea, inicialmente, solo los que habían blanqueado hasta 100.000 podían disponerlos libremente. El resto, y sobre todo los que habían blanqueado mucho, podían tener una gama de inversiones. La idea es que puedan usarlo libremente, con tarjeta de débito incluso, con algunos incentivos. Esto es lo que se está pensando para el pago de impuestos. Más allá de los 100.000 dólares. Exactamente. ¿No? Bien. Y te agrego un datito más que también está en discusión y está por empezar en estas próximas semanas. Tiene que ver con el uso del QR para pagar en dólares, porque por ahora muchas billeteras, sobre todo la principal, se quedaron fuera de la posibilidad de que a través de tu billetera vos puedas usar dólares en cuenta para pagar consumos. Todavía no está disponible lo que es la CBU corta para lo que es una cuenta en una fintech en dólares. Bueno, en esto está trabajándose también para que puedas pagar con el celular, con tu billetera y con QR. ¿Se especula con alguna fecha de anuncio? No, seguramente sea la semana que viene, eso es lo que me decían en las últimas horas, pero todavía no hay definición y ni se conoce la letra chica. Bien, muchas gracias Maxi y Marian por este interdisciplinario. Bienvenido Guido Agostinelli, economista. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, un desafío es mezclar lo que son noticias de coyuntura, de furiosa actualidad, con una mirada quizás más largoplacista, más cultural respecto de un cambio de rumbo que empieza a verse y a definirse.
Sí, para mí hay cambios sin lugar a dudas bien marcados. A mí me parece que la estabilidad, por ejemplo, del dólar, como bien mencionaban, que se está dando en torno a los 1.200 pesos, es bastante esperable. Si bien obviamente había diagnósticos tanto que daban que se iba a 1.400 como que se iba a 1.000 y que íbamos a comprar, el mismo presidente diciendo que se iba a 1.000 para comprar reservas, ¿no? Eso aparentemente no se está dando un serrucho, hay días que sube, hay días que baja. Eso tampoco creo que sea muy conveniente para lo que son la fijación de precios. De hecho, tal es así y tal este caso nos demuestra que el tipo de cambio oficial es el que rige la economía, que lo que tenemos es una devaluación del 9% aproximadamente y lo que tenemos es que los precios evidentemente subieron, ¿no? Se fueron primeramente al 3,7%, ahora seguramente ronde un valor similar en abril y en mayo también, posiblemente un valor que esté en torno al 3%, siempre en ese orden. Cuando veníamos de un proceso que se marcaba a la baja, ¿no? Entonces, ahora, el índice de marzo es anterior al nuevo sistema cambiario. Claro, pero ya se sabía que iba a haber un cambio de esquema, entonces lo cual los mercados se han anticipado y los comercios se han anticipado a eso. Porque sin lugar a dudas se iba a salir de ese esquema, que sin lugar a dudas fue bueno haber cambiado. Eso es algo importante a destacar, digamos, como noticias positivas a mi entender, es primero que se ha cambiado el esquema cambiario, lo cual es positivo, porque se va a un esquema en el cual no tenés que perder reservas constantemente. ¿Cuál es la contracara? Que en realidad te endeudaste y estás pagando intereses sobre esa deuda, o sea, tenés un muro de dólares que lo que hace es contener el tipo de cambio, pero en realidad esos dólares te están costando, te cuestan una determinada tasa de interés mensualmente, o anualmente, o en el programa, según corresponda. Y a su vez también lo que tenés es una buena noticia que se dio a conocer ayer, que es la quita de retenciones a las exportadores industriales, a gran parte de las exportadoras industriales, lo cual me parece una excelente noticia. Lo que pasa es que tengamos en cuenta que esas retenciones eran de valores muy bajos, de valores que prácticamente se licúan en un mes de inflación. Con relación al sistema de flotación, una cosa es una oscilación y otra cosa es la volatilidad. Pienso que la volatilidad es un movimiento mucho más extremo, más un zarandeo, y la oscilación es más 10, menos 10. Hay que acostumbrarse también a que este sistema de flotación va a generar por su naturaleza este tipo de oscilaciones. Sí, a mí me parece más todavía, a ver, justamente la apertura de cepo para personas físicas, para decirlo correctamente, porque en realidad el año que viene recién vamos a ver si las empresas efectivamente, como están diciendo, van a poder remitir utilidades. Lo que tiene es que va a tener estas variaciones que se dan, y está muy bien pensado, en haber liberado este cepo para las personas, para personas físicas, en el segundo trimestre del año, que es donde más se liquida. Por ende, yo no diría que el tipo de cambio se va a estabilizar ni en 1.200 ni en 1.000, sino que hay que ver cómo reacciona este tipo de cambio cuando no esté la cosecha gruesa, que insisto, es en el segundo trimestre del año. Por ende, a partir de que nos aproximemos más a las elecciones, vamos a ver cómo queda el tipo de cambio. El gobierno apuesta que se va a 1.000. A mi modo de ver, es más probable, si no hay ningún conejo de la galera, que se vaya más cercano a los 1.400. ¿Más cercano a 1.400? Por eso, contrariamente a lo que dice. Y porque vos lo que tenés es, como bien mostraban antes, tenés una liquidación fuerte del campo en la cosecha gruesa, pero en realidad eso va a desaparecer naturalmente. Las importaciones vienen creciendo a nivel un nivel muy grande de importación de alimentos, estás arriba de 2-3 veces lo que tenías bajo el gobierno anterior, con lo cual eso te va a llevar a una mayor presión del dólar. A su vez, si el año próximo también prometés liberalizar el tipo de cambio, para mí tenés que estar cerrando el año con un valor más alto que los 1.200, contrariamente a lo que dice el gobierno. Ahora, pero bueno, la base monetaria, la cantidad de pesos, ¿no influye además para hacer la cuenta de hasta dónde podría llegar? Totalmente, la baja de consumo y la pérdida de poder adquisitivo también influyen, pero a mi modo de ver lo que plantea el gobierno está mal planteado en su origen, porque en realidad la base monetaria no incide en los activos que vos tenés. A ver, si vos tenés acciones en pesos de YPF que te compraste, no están dentro de la base monetaria. Sin embargo, vos podés vender esas acciones de YPF y pasarte al dólar. Entonces, en ese caso, va a haber una presión mayor al dólar. De hecho, ¿Y por qué vendería acciones de YPF? No, yo no creo que sea un buen ejercicio, pero quiero decir, si en algún momento de inestabilidad pueda pasar eso, uno vende esas acciones y se puede hacer de los dólares. Pero de hecho, tal es así que cuando haces la cuenta matemática, que es lo que repasa el presidente constantemente, te da aproximadamente que tendríamos que estar en 600, 700 pesos. Hoy, bajo este esquema, el dólar, ¿no? Hoy, bajo este esquema, no podría llegar. O sea, en 1.000 ya te tendrías que posicionar. Va bajando un 1%, 1%, pero no, hasta llegar a 600, 700 vamos a estar un buen rato. Lo que quiero decir es,
Me parece que claramente el dólar no se determina por la cantidad de pesos circulantes que hay, sino que justamente hay un componente especulativo grande, y me parece que el dólar en el mediano y largo plazo va a tender al alza. Con esto no quiero decir que esté bien ni mal, porque también por otro lado tenés la falta de competitividad que tienen las empresas, que con este 10% de devaluación, que en realidad si tomás el dólar blend no hay tanta variación, que no se hicieron más competitivos las empresas que exportan, con lo cual, insisto, me parece una buena medida la quita de retenciones a las empresas exportadoras. ¿Y a vos te parece que la competitividad se gana con un tipo de cambio más elevado o deberían trabajar en otras reformas? No, sin lugar a dudas hay que trabajar en todo tipo de reformas, por eso la quita impositiva para lo que son las industrias